ya he visto que algunos ya se me han olvidado. Desde el anterior grupo estoy viendo, ¿no? Que creo tienen la tendencia de cuando estudian por segmentos, olvidarse de que no estudian previamente. Pues no, chicos, intenten practicar siempre lo que están estudiando que les sirva de base para los siguientes temas. Ahora, ciencias básicas, justo creo que este semestre gradúan, ¿no? Pasan a semio. A semio. Ya, ciencias básicas, chao, entran a semio, pero no significa que van a olvidarse todo de ciencias básicas. Y necesitan casi tiempo para semio. Ciencias básicas es base para semio. Luego semio, cuando ustedes estudien, cuando quieran entrar a la medicina interna otra vez, ese conocimiento tiene que ser de base para luego aprender las cosas, ¿ya? Entonces no se olviden, los de tórax ahorita, y creo que el padre se me olvidó. Y en esta partita vamos a hablar un poquito de tórax. Vamos a hablar un poquito de abdomen. Vamos a hablar más de retro y pelvis. Si se han dado cuenta, los temas van a ser cortos, accesibles. El día 4 es el día de examen, ¿verdad? Ya separan ahí su tiempo, entonces que no haya otros exámenes. Para que terminen buenos, ¿no? Creo que buen semestre acaba el 20. Van a tener tiempo para hacer otros cursos. Ya, empecemos bien. Esto de acá en realidad, chicos, diafragma, ustedes ya lo han visto, tórax. O sea, no es nada nuevo para ustedes, no podemos hablar mucho más. Lo que me interesa, al menos en la parte de la constitución anatómica del diafragma, es que recuerden que es una estructura muscular y tendinosa, ¿cierto? La estructura muscular es periférica y la estructura tendinosa central, ¿cierto? La estructura tendinosa, ¿cuáles son sus partes? ¿Se recuerda? Se componen hojas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Anterior derecho. Lateral derecho, lateral izquierdo, ¿no? Es fácil, no hay ningún problema. Luego acá sería prácticamente la estructura muscular propiamente, que a su vez tiene tres tipos de inserción, ¿verdad? ¿Cuáles son? Acá adelante, external, costal, acá, lumbar, ¿verdad? ¿Cuál es la que más me interesa ahorita en el retro? La región lumbar. Son las estructuras vasculonerviosas de la región del retroperitoneo. Por ahí la importancia. ¿Ya? Y sabemos ustedes desde abdomen, han visto, que bueno, en esa región discurren estructuras anatómicas importantes como la arteria aorta. Por encima de este punto se llama aorta torácica y por debajo de la aorta abdomen. Ya está. Entonces, chicos, ven, los hiatos son importantes. En el centro tendinoso que vamos a encontrar, ¿qué hiato? Vena cava inferior. Vena cava, ¿no? Netamente tendinoso. La parte muscular, que ya más posterior, esofágico, y mucho más detrás pegado, adosado al cuerpo vertebral, aorta. Ya, muy bien. ¿Existe otro hiato? ¿Cuáles? O ya no hay más. ¿Cuáles? Claro. ¿Para qué falta ver, chicos? Venas, linfa, nervios, ¿qué falta? ¿Qué hiatos? Vago. ¿Dónde pasa el vago? A ver. Ya, muy bien, por el hiato. Eso. Ya, muy bien. ¿Qué falta? Acá. ¿Qué hiato encontramos acá? Miren. Ese hiato. ¿Qué hiato? Ese De los nervios esplánicos. El nervio esplánico atraviesa la estructura muscular de los pilares del diafragma. Entonces miren, acá lo que estamos viendo en la región lumbar, la inserción se caracteriza por tener dos pilares. Pilar del lado izquierdo, pilar del lado derecho. El pilar del lado izquierdo, si se dan cuenta, ¿hasta dónde llega, chicos? L2. Usualmente hasta L2. Pero ocasionalmente puede llegar hasta L3. Muy bien. Y en cambio el lado derecho hasta L3, lo frecuente. Y ocasionalmente puede llegar a L4. ¿Está claro? Entre los dos pilares del diafragma que están en la región lumbar de esta estructura, vamos a encontrar la formación del hiato aórtico. Pero ese hiato aórtico no es solamente músculo, miren, está cubierto por un tendón. ¿Cómo se llama este ligamento? Mediano. Ligamento arqueado. ¿Qué más? Medial. Mediano.
medio. ¿Por qué? Porque este que está acá más afuera, lateral al ese cuerpo vertebral, hasta justo la apófisis transversa, ¿qué sería? Lateral. Ligamento arqueado medial. Y el que está mucho más lateral a este, ligamento arqueado lateral. ¿Ya? Este ligamento arqueado lateral, medial, y acá el medio. Igual acá, medial y lateral. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, hasta ahí está claro, ¿todo bien? ¿Por qué es importante reconocer estos ligamentos? ¿A qué estructuras se están rodeando? El medio primero, ¿a quién rodea? A la aorta, muy bien. El medial, psoas, muy bien, este es psoas. El lateral, cuadrado, ¿no? Cuadrado. Entre el psoas y el cuadrado lumbar, ¿qué estructuras discurren? ¿Cómo? ¿Qué estructuras pasan entre los dos? Plexo, lumbar. En eso es verdad. Porque necesito todos los nervios plexo lumbar se encuentran entre el psoas y el cuadrado. ¿Ya? ¿Está claro? Por eso que a veces cuando hay situaciones de estrés, de sobrecarga a nivel lumbar, puede dolerles lo que es el cuadrado lumbar. ¿Por qué? Porque cerca de esto están las terminaciones nerviosas del plexo lumbar. Esto puede explicar muchas veces la lumbalgia por sobrecarga, por contractura muscular, se puede asociarse. ¿Ya? Porque en medicina al menos parte del tratamiento que damos es solo relajantes musculares. ¿Por qué creen? Porque el plexo lumbar está entre estructuras musculares. Importante. ¿Está claro así más o menos el concepto? ¿Qué más me interesa? Mira, el diafragma, sabemos que al ser un músculo en forma de cúpula, ¿dónde está su extremo superior? ¿A qué nivel vertebral está su extremo superior? ¿Desde dónde? ¿Sí? No está entero. ¿A qué nivel está? ¿De 10? ¿De 8? ¿De 9? ¿De 11? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? De 10. Eso de chicos es muy importante. ¿Por qué? Porque el diafragma, miren esa composición. Esto está en hasta T12. Este punto puede alcanzar incluso niveles casi cercanos a T8. Ya, entonces por eso es importante. El corazón no está a nivel de T12, está mucho más arriba porque el corazón reposa encima del diafragma. ¿Se dan cuenta? Esas características hacen vital para que ustedes puedan evaluar a un paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene algún trauma costal, T12, ¿habrá afectado el corazón del lado izquierdo? Probablemente no, es un poquito más abajo. Entonces, ¿sería T8? Probablemente sí, se dan cuenta. Pero las probabilidades en base a la lesión y a nivel anatómico es importante. ¿Ya? Importante. A ver, veamos. Eso de acá, chicos, es una vista inferior, ¿verdad? Estamos viendo acá los ligamentos arqueados. Sin embargo, la literatura nos habla de zonas de debilidad. ¿Cuáles son las zonas de debilidad del diafragma? Muy bien, muy bien. Triángulo lumbocostal. 1, 2, Externo. lumbosacro, no. Sacro está abajo, está en todas las trayectorias. Externo costado. ¿Cuál es? Externo costado. El triángulo de Borjale, que es el lumbocostal. Hay otro. La reide Morgan. ¿Dónde está la reide Morgan? A nivel de la apófisis. ¿Dónde está Borjalek? El triángulo lumbocostal. ¿Dónde está ese triángulo lumbocostal? Si yo reconozco el ligamento arqueado medial y reconozco el ligamento arqueado lateral, este intersticio que está por encima del ligamento arqueado lateral, esto de acá, corresponde al triángulo de Bosch. ¿Por qué es importante el triángulo de Bosch-Dalek? O lumbocostal, también es otro nombre. Por las hernias congénitas del diafragma. ¿Ya? Hay muchas veces donde niños, bebés, nacen con dificultad respiratoria. Y tú solamente al auscultar con el estetoscopio puedes encontrar ruido hidroaéreo en el tórax. ¿Qué es el ruido hidroaéreo? ¿Alguien sabe? Es el ruido que genera el intestino cuando hace peristaltismo. Cuando se mueve, cuando tienen hambre,
ese ruido, ese sonido que genera la barriguita, eso mismo se escucha a veces en el tórax. ¿Y eso por qué sucede? Porque el contenido abdominal, que son intestinos, se han subido ¿a dónde? A la cavidad torácica. ¿Por dónde? Por un defecto anatómico, en este caso, que puede ser el triángulo lumbo-costal o triángulo de Bosch. Y por eso se llama eso de ahí hernias de Bosch-Jalek. También. Las hernias de Bosch-Jalek son frecuentes, o sea, es importante conocer. También existen hernias de Morgagni. También hay, así que cuando hablan de neonato les van a preguntar de eso. ¿Qué son las hernias de Morgagni? ¿Qué son las hernias de Bosch? Ambas son hernias diafragmáticas, pero depende de la posición anatómica. Las anteriores son las de Morgagni. Las posterolaterales son las de Bosch. Así. Si ustedes saben anato, ustedes van comiendo. Prueba de pero si no saben, caballero, para estudiar, cero. Entonces, eso. ¿Está claro, chicos? Se ve, ¿no? La anatomía un poco. Si vemos acá, miren la arteria aorta, vean acá su concepto de una estructura verde. ¿Qué es? Muy bien, ese gráfico hace alusión ¿a qué? A la cisterna de Hilo, antiguamente conocido como cisterna de Beckett. ¿Qué función tiene la cisterna del Hilo? Drenaje linfático. Fácil. ¿Esta azul qué era? Es plasma. Uy, plasma. ¿Este amarillo qué es? El tronco simpático. Claro, la cadena simpática, que está desde la región torácica descendiendo a la región lumbar. Ya es a continuación lumbar de la cadena simpática. Ahora, miren, si se dan cuenta que chicos hay vasos importantes en la cara inferior. ¿Qué arteria sería esa? La frénica inferior con su ramificación anterior, posterior, de la cual incluso nace la arteria suprarrenal superior. Muy bien, la suprarrenal. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Esta acá, chicos, esta arteria, la diafragmática o frénica inferior, es la más importante en términos de irrigación. Es la que más volumen aporta al diafragma, es la que más territorio tiene. Por lo tanto, la frénica inferior es una de las más importantes en la irrigación del músculo diafragma. ¿Y de dónde nace su irrigación? De la aorta abdominal. ¿Se dan cuenta? Es importante. Imagínense un trauma a nivel de la aorta abdominal que compromete la circulación femenina. Probablemente ese paciente, adicionalmente al trauma, tendrá isquemia diafragmática. ¿Se dan cuenta? Eso también es importante. A ver. Chicos, ahora bien, desde una vista superior. Desde la vista superior. Esa es de la vista superior, la cúpula diafragmática. La cúpula diafragmática, chicos, si recuerdan, acá viene, tiene su inserción de tejido seroso. ¿Qué serosas están a este nivel? Acá. ¿Qué serosa? Pericardio. Pleura. Acá en la parte lateral, chicos, están los pulmones. Pleura. En ambos lados, miren, pleura. Y en la parte central aquí, ¿qué sería? Pericardio. Pericardio. Muy bien, estas son las serosas del nivel torácico. Mira acá. Esto acá, mira, incluso dentro del pericardio, mira, seroso, está justamente la vena cava. ¿Por qué? Porque está dirigiendo ¿a dónde? A la aurícula derecha izquierda. Derecha. Claro, bien, a la aurícula o atrio derecho. El canal inferior. ¿Qué válvula tiene? Válvula de Vale. Escribir nomás para todo. Cabrera. Miren acá, chicos. Importante. Acá debe estar reposando el corazón. En la parte lateral a este, si nosotros nos fijamos, encontraremos unos vasos. Acá en la parte anterior y en la parte posterior. Vean acá, estos vasitos que están en la parte lateral del pericardio.
¿Qué vasos y nervios están ahí? Muy bien. Nervio se llama frénico, correcto. Acá, lateral del pericardio está el nervio frénico, llegando hacia el diafragma. ¿Cuál es su función del frénico? Inervación motora del diafragma. Raíces del frénico. C3, C5. C3, C4, C5. ¿Y a qué estructura nerviosa pertenece? En otras palabras, ¿a qué plexo? Braquial, torácico, lumbar, sacro, cervical. Braquial, ¿no? Braquial. Cervical, chicos. ¿Se recuerdan cuando decimos plexo cervical en cabeza y cuello? Tiene sus ramos cutáneos, ¿verdad? El auricular mayor, cervical transverso, occipital menor y supraclavicular. ¿Se recuerdan? Los 4 ramos cutáneos del plexo cervical. Pero esos son los ramos superficiales. Y solo había un ramo profundo que no podía olvidarse en toda su vida. ¿Cuál era? Los profundos. Frénico. Los demás ramos profundos van a los músculos de la región cervical. Pero el frénico, ¿a dónde iba? Al diafragma. Por eso que sus raíces son C3, C4 y C5. Plexo cervical. Plexo cervical. Lo que está acá, chicos, miren acá adelante, eso acá, ¿qué arteria sería? Esta de acá es la mamaria interna que está metiendo al triángulo de la raíz. Pero lo que está acá lateral viene de la arteria musculofrénica. ¿Ya? Musculofrénica. ¿Se orientan ustedes cómo más o menos va la torácica interna y sus colaterales? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta de diafragma? Pasaremos ahora. ¿Algo más que haya leído? ¿Hay plumones? A ver, acá chicos, miren, vamos a ver un poquito la arteria. Vamos, ¿ya? Entonces, una vez que ya vimos su primera rama, que era la frénica inferior, veremos otras ramas. Acá lo que se ven son las ramas viscerales más importantes, ¿no? Acá estamos viendo el tronco ciliar, tiene su rama hepática, esa de acá, esa de acá, la gástrica izquierda, muy bien. La que viene por acá, mesentérica superior, termina, la que tiene una rama, ¿qué rama es esta? Apenticular, ¿no? Ilio bisecúlo. Muy loco. Ah, muy bien. Chicos, miren la parte lateral, ¿qué arteria está discurriendo acá? Por encima de la renal izquierda. La suprarrenal media. Muy bien. Chicos, ¿por qué es importante esto de acá, la anatomía de la parte retroperitoneal con los vasos? Porque acá vamos a ver esto. Vamos a ver un entremallado en lo que son órganos abdominales, intraperitoneales y órganos extraperitoneales. El páncreas, por ejemplo, ¿es intraperitoneal o extraperitoneal? ¿Qué es? Intra, extra. Intra, extra. ¿Alguien que haya leído? ¿Cómo es? Dos periodos. Tienen idea, pero no lo tienen clara. Dos retros de páncreas, dos retros. Chicos, a estudiar, ¿ya? Estudien. El páncreas tiene una porción que es intraperitoneal, tiene una porción extra. ¿Cuál es cuál? la cabeza. Chicos, miren acá, veamos. En esta región, miren, vamos a ver qué arteria. Mesentérica superior. Está por debajo del cuello del páncreas, ¿no? Acá más atrás del cuerpo. Por delante acá sería la cabeza y el proceso uncinado. Por debajo de la arteria mesentérica superior está el proceso uncinado. ¿Por qué es importante esto? Porque acá encontramos una pinza vascular. ¿Cómo se llama? Pinza aorto-mesentérica. Entre la arteria aorta y la mesentérica superior se forma la pinza aorto-mesentérica.
Por debajo de esa pinza aortomesentérica, ¿qué contenido tiene? Ah, muy bien. La tercera porción del duodeno. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa por ahí? No solo el duodeno. ¿Qué más pasa por la pinza vascular aortomesentérica? Ahí. Una pista. Es una vena. A la renal izquierda. ¿Qué es? No, sí, La vena renal izquierda. La vena renal izquierda. ¿Por qué es importante saber qué pasa por la vena renal izquierda? Porque creo que llega la arteria, no, vena gonadal, creo que fluyente. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la vena renal izquierda tiene como afluente importante a la vena? Suprarrenal. La suprarrenal está bien, pero la testicular es más fácil. Claro. La testicular del lado izquierdo, ¿verdad? Testicular del lado izquierdo. No sé si han leído el famoso síndrome de Cascanosis. ¿Han leído? ¿No? El síndrome de Cascanosis justamente se alusión a qué? A esta pinza vascular. Cuando esta pinza vascular se cierra, por alguna razón, puede ser un tumor, puede ser un aneurisma, lo que sea que suceda a ese nivel, ya que se cierre la pinza, ¿a quién va a comprimir? Al duodeno de la vena renal. Si compromete al duodeno, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a tener síntomas de obstrucción intestinal. Va a vomitar, va a tener intolerancia. ¿Pero qué más va a tener? Dilatación de la vena renal. Pero si la vena renal se va a dilatar por exceso de sangre, ¿qué va a pasar con la testicular? Lo mismo, se va a dilatar. Y eso finalmente, ¿qué va a ocasionar en el paciente? Varicocele, muy bien, que es como las varices a nivel testicular. ¿Ya? El de varón, más que todo, el varón va a ser así. Entonces, eso, chicos, es importante. ¿Está claro así? ¿Se entiende más o menos? Obviamente la mujer no se va a ver ese varicocele, tiene su vena ovárica, que es diferente. Está intraabdominal, en cambio, en este caso el testículo está afuera. Es visible en el canal inguinal todo el conducto de irrigación. ¿No? Es importante por eso. La siguiente clase, chicos, probablemente les pregunten eso también, ¿no? Porque ahí justo vamos a hablar del riñón. Los afluentes de la vena renal es importante que lo conozcan. ¿Qué arteria nace acá debajo? Mesentérica. ¿Qué? Ya, mesentérica inferior está acá abajo. Por debajo, acá atrás. Sacra. ¿Qué ramas laterales tiene la arteria aorta? Lumbar. Ya, muy bien, las lumbares. ¿Cuántos lumbares son de la aorta? 4, ¿verdad? ¿Y la quinta de dónde nace? De la sacra. Entonces, chicos, a ver acá, este diagrama del drenaje venoso es importante. ¿Por qué es importante saber las anastomosis portocava? ¿Alguien sabe? ¿Saben qué es anastomosis portocava? ¿No? ¿Qué es? Esto de acá estoy seguro que lo están hablando. Abdomen. Si se recuerda, existen dos sistemas de drenaje venoso. ¿Ya? Uno vendría a ser el sistema cava, que está formado por las dos venas ilíacas, interna, externa, las venas femorales, ¿no? Obviamente que están drenando todo lo que es la sangre venosa en la mitad superior por la vena cava superior y la mitad inferior por la vena cava inferior. Pero aparte, a nivel abdominal tenemos otro sistema, que es el sistema venoso porta. El sistema venoso porta, ¿a dónde va? ¿Al corazón o al hígado? Al hígado inicialmente, para luego recién hacer relevo hacia el corazón. Muy bien. En cambio, las cavas, ¿a dónde van? Directo al corazón. Y como toda buena sangre venosa, ¿dónde es su destino final de la sangre venosa? Claro, la derecha del corazón. Ahí viene. Entonces, ¿qué sucede en el drenaje venoso? A las venas se parecen el nombre de las arterias. Si saben arterias, saben venas. Se parecen mucho. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber nosotros? Que cuando la vena, que miren, cuando existe un problema a nivel hepático, como en la
famosa cirrosis hepática, esta que el hígado, ¿qué va a pasar? Se fibrosa tanto, se compacta tanto, que no deja que ingrese sangre venosa. No ingresa la sangre de la vena porta. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la vena porta? Va a tener hipertensión portal. ¿Y la hipertensión portal qué ocasiona? Que todos los afluentes de la porta se comiencen a dilatar buscando una salida para que la sangre llegue al corazón. ¿Se dan cuenta? Porque no se puede quedar ahí la sangre, tiene que llegar de alguna manera al corazón. Entonces, ¿qué va a buscar? Anastomosis. Y esos puntos donde la vena, los afluentes de la vena cava, mejor dicho, porta, se encuentran con los de la cava, esos se llaman anastomosis porto. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos? Uno, por ejemplo, miren acá. Es la famosa vena umbilical, que en el adulto se oblitera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay cirrosis? Se vuelve a permeabilizar. ¿Para qué? Para dirigirse hacia el ombligo y allí encontrarse con las ramas de las venas epigástica superior y epigástica inferior, que son ramas de la vena cava, de las venas cava. Pues justo acá en el ombligo, chicos, existe la anastomosis porto cava. ¿Han escuchado el signo de cabeza de Medusa? Sí, ¿no? Más o menos como este. A ver, acá. Eso es donde creen que sucede. A nivel del ombligo, en la pared abdominal. ¿Ya? ¿Por qué creen que sucede esto? Porque las venas del sistema portal se permeabiliza, la vena umbilical se fija al ombligo y buscan las anastomosis con las venas epigásticas, las cuales son parte del sistema cava. Y por eso es que se dilatan así esas venas. Y eso se ve en estadios tardíos de la cirrosis hepática. ¿Ya? O sea, si ustedes ven esto, o sea, el paciente probablemente tiene años de cirrosis y eso ya condiciona un mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico. Luego, otro sitio de anastomosis, mira, uno es esto, el ombligo. Otro punto de anastomosis porto cava, ¿dónde es? Miren, a la vena portal llega la vena gástrica izquierda. Y la vena gástrica izquierda, miren, tiene afluentes de las venas esofágicas inferiores. Entonces, se recuerdan, a nivel esofágico puede generarse varices esofágicas. Y eso puede ocasionar hemorragia digestiva alta. Y eso tiene un nombre, su sitio. Se llama hematemesis. A ver. Eso es la hematemesis. Esto. Alguna vez van a ver, si van por Santiago, es frecuente. Hematemesis. ¿Por qué creen que sucede? Muchas veces en pacientes que sufren de cirrosis hepática sucede ruptura de las varices esofágicas. ¿Pero por qué se forman varices esofágicas? Porque el esófago es un punto de anastomosis porto cava. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque las venas esofágicas superiores y medias son afluentes de las venas ácigos. Y las venas ácigos, ¿dónde terminan? En la cava superior. ¿Se recuerdan? Cava superior. Entonces, la vena ácigos es parte del sistema cava. Y las venas esofágicas superiores y medias son parte del sistema cava. Pero las venas esofágicas inferiores, ¿de qué sistema es? Porta. Cuando se encuentran esas dos venas inferiores con las superiores, las inferiores intentan darle la sangre a las medias y a las superiores. ¿Para qué? Para que mediante el ácido lleguen al corazón. Por eso es que se dilatan las venas esofágicas inferiores. Lo hacemos, por ejemplo, cuando les pregunten alguna vez, seguramente les van a hacer gasto. ¿A qué nivel del esófago se encuentran más frecuentemente las varices esofágicas? Que digan tercio medio, tercio superior, es un delito. No puede. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encuentra? En el tercio inferior, cerca del cardias o píloro. Cardia. ¿Se recuerdan esto? Cerca del cardio. Ahí están las varices. ¿Ya? Porque es un sitio de anastomosis
orto, cava. Y otro punto, ¿dónde es? A nivel recto. A nivel del recto. ¿Por qué? Si se recuerdan, acá miren, ahí veamos acá. Primero en esta imagen, a ver. ¿Se recuerdan acá? A ver, en esta imagen de acá. Se ve bien. La irrigación del recto tiene una peculiaridad. Está dividida en 3 territorios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior depende directamente de la arteria mesentérica inferior, que da sus ramas rectales superiores o también llamadas hemorroidales superiores, ¿cierto? En cambio, el tercio medio depende de quién? De la ilíaca interna. Y el tercio inferior de la pudenda. Estas dos pertenecen a la arteria ilíaca. Y la arteria ilíaca pertenece a la arteria aorta, ¿no? Entonces, si bajo esa lógica, el tercio medio y el tercio inferior, sus venas, ¿dónde irán? Las venas ilíacas. ¿Y la vena ilíaca quién forma? A la vena cava. Entonces, el drenaje venoso del tercio medio y tercio inferior del recto, ¿desde quién depende? El sistema cava. El sistema cava. Pero el tercio superior, chicos, miren, el tercio superior es un afluente directo de la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior lo determina en la vena aorta, no para formar el tronco esplenomesenterico, ¿de acuerdo? Ya, entonces esa vena, miren, mesentérica inferior, como tiene influencia en este caso de la rectal superior, lo que hace es que se forman varices a este nivel. ¿Cómo se llaman eso? Hemorroides. Las hemorroides internas, producto de dilatación del sistema hemorroide. Ya, o sea, también puede causar sangrado hemorroidal, un paciente con cirrosis. Eso acá, chicos, a ver, también es importante. ¿Por qué? Si tú pones un medicamento, por ejemplo, en ginecología, a veces cuando hay una hemorragia por una atonía uterina, el útero no se contrae después del parto, una gestante puede, en este caso parturienta, puede sangrar por la diestra. Y el útero tiene un flujo sanguíneo bastante alto, 400 mililitros por minuto. Imagínate que sangre ese ritmo, casi medio litro por minuto. ¿Cuánta sangre tienes en tu cuerpo? 4 o 5 litros, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para morir desangrado? Imagínate. Medio litro por minuto. 1 litro en 2 minutos. En 10 minutos puedes morir con shock hipovolémico. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los ginecólogos siempre están, o sea, su cabeza siempre tiene que estar alerta ante una situación como esa. Sangra, ahí sí, pues no hay quien te ayude, ni el interno, ni el residente, todos se fugan. El ginecólogo asume, no hay quien te ayude. Entonces, ahí tienes que estar por eso. Muchas veces, si a ustedes a alguien les gusta la ginecología, por ejemplo, se tienen que entrenar desde ahora, ¿no? Se tienen que tener un perfil ya bien formado. Y eso todo pasa, chicos. En el Cerú, a veces les toca irse lejos, a la selva, a la sierra, a lugares alejados, ¿sí? Y ahí no hay ginecólogo, no tienes pediatra, ¿no? Tú eres todo, ¿sí? Tú eres médico general, cirujano, ginecólogo, pediatra, psiquiatra, fundamentalmente cada vez todas, todo. Eres todo. O sea, ahorita que sean médicos generales, cuando terminen, van a hacer todo, así que no piensen, no, solamente me gusta derma, voy a estudiar piel y es todo lo que tengo que saber. No, ustedes tienen que formarse integralmente. En esos casos, por ejemplo, hay medicamentos como el misoprostol, que pueden colocarse ¿dónde? A nivel rectal. A nivel rectal se puede colocar. ¿Y qué te permite eso? Una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque, miren, del recto, ¿a dónde pasa? El sistema cava, y cava, ¿dónde? Al corazón. Y rápidamente puedes lograr un efecto. ¿Te das cuenta? Por eso que utilizan el recto. También. Es rato tu paciente se desmaya, no va a estar haciendo tomar pastillita. Imposible. Imposible. Tienes que hacer medidas desesperadas. Ya, chicos, miren. Siguiente, ya no se duerman, despierten. Ya muertos, chicos. Ya esto hubiera sido bueno dibujar, pero como no hay plumón, hermoso. Imagínense nomás. Ya, importante a nivel retroperitoneo, tenemos que saber lo que es el plexo ciliaco, que ya viste el abdomen. A nivel del tronco ciliaco vamos a encontrar los ganglios semilunarios, también llamados ganglios ciliacos, que son dos, ¿no?
Miren acá este ganglio semiplenal. Tiene afluente en su asta medial, ¿por quién? Acá está. El tronco vagal posterior, muy bien, del vago derecho. Y en su asta lateral, esplágnico mayor, muy bien. En su borde, en su curvatura inferior, el esplágnico menor. En su curvatura superior, el freno. Ya, si no hay plomo, no puedo dibujar. Imagínense. No. Ya chicos, esos son los dos esplágnicos, los dos ganglios celíacos a este nivel, ¿no? Por debajo de este vamos a encontrar a la arteria mesentérica. ¿Qué ganglio saca a este nivel? Ganglio mesentérico superior, ¿no? Porque acá abajo hay un ganglio mesentérico inferior. Y entre ambos, el plexo intermesentérico. Acá está el ganglio aórtico renal, que recibe al esplágnico menor y al esplágnico inferior. Ya, hasta ahí. Chicos, importante. Los esplágnicos nacen a nivel de la cadena simpática torácica. Y desde allí se dirigen hacia el plexo solar. ¿Ya? El esplágnico mayor tiene raíces en ¿qué niveles? 6 a 9. Muy bien. 6 a 9. T6, T7, T8 y T9. El menor T10, T11. Y el IMO T2. Muy bien. Es de tórax, ¿no? Facilito. Puro de niño. Tórax se lo hace joven. Muy bien. En los cadáveres, chicos, en los cadáveres se va a ver así. En los cadáveres se ve primero la cadena simpática y debemos saber cómo se forman los plexos, en este caso mejor dicho los nervios. Es plagio, esto veis acá cómo baja y atraviesan el pilar del diafragma. Y acá miren, acá debe ser la aorta, ¿verdad? Acá está la vena cava. Entre ambos, miren, está la cisterna del kilo. Y la cisterna del kilo, ¿quién nace, chicos? El conducto torácico. ¿Dónde termina el conducto torácico? Muy bien, el ángulo subclavio izquierdo, conocido como ángulo de Pirogo. Muy bien. Ya chicos, con este termino. Esto de acá. Chicos, con linfáticos, a ver, los grupos que tienen que saber, está bien, han escrito algunos como los ganglios que están ubicados en relación del territorio vascular. Mesentérico, tronco celíaco, claro, hay ganglios celíacos acá, ganglios féricos inferiores, o sea, hay varios ganglios. Pero los grupos que tienen que recordarse al menos son los siguientes. En relación a los vasos, acá estoy viendo la arteria aorta, la vena cava, ¿verdad? Existe un grupo ganglionar izquierdo, grupo intermedio y grupo ganglionar derecho. Chicos, si yo veo ganglios por delante de la aorta, ¿cómo le llamaré? Grupo ganglionar precavo. Son los nuevos linfáticos precavos. Los que están detrás del, preaórticos. Si están delante de la aorta, es preaórtico. Si están detrás de la aorta, acá, retroaórtico. Si están hacia el costado, acá en la parte lateral, lateral aórtico le llaman algunos, y también le llaman lateral izquierdo. ¿Ya? Lateral izquierdo. Fácil, ¿no? Si está delante, preaórtico. Si está detrás, retroaórtico. Lateral izquierdo. Acá, intercabórticos o intermedios. Los que están laterales a la vena cava, lateral derecho. Si están delante de la vena cava, precavo. Si están detrás de la vena cava, retrocavo. Esos grupos ganglionares que van a hacer, van a drenar en estos tubos. Miren estos tubos, ¿ven? Son los conductos linfáticos lumbares. Y estos conductos, estos ductos, ¿dónde terminan? A nivel de la cisterna del pequeño, del kilo, ¿no? El cual vimos que continuaba por arriba con quién, con el conducto torácico. Ya chicos, ya los demás vamos a ver en pelvis. Ya plexo lumbar y conducto torácico, ya ni modo, los mueves.